Por ejemplo, se discrimina mucho a las personas de capacidades diferentes. Sí, dice por su forma de ser, por su forma de vivir. Hasta ahorita yo no he sabido de algún lugar que apoye. Sé que hay como que demandan a la gente que discrimina, va por discriminación. Gracias por continuar con nosotros en este su programa Acción Legal. El día de hoy con el tema estereotipos mediáticos y sociales de los indígenas en México. Y pues bueno, doctor Felipe de Jesús Marañón, nuestro invitado del día de hoy, continuando con las preguntas, en el trabajo que usted realizó, a las personas se les aplicó esta pregunta puntualmente. ¿Qué pensarías si te dijera que originalmente en nuestro árbol genealógico proviene de raíces indígenas? ¿Qué respuesta obtuvo? Al principio era como no lo creo, no siento que yo tenga raíces indígenas, hay un poco de negación. Pero también había muchas personas que lo aceptaban o que lo decían, sí, yo tuve una tía, yo tuve familiar. Esto sobre todo pasaba en las escuelas públicas, porque se dividió en escuelas públicas y en escuelas privadas. Dentro de las escuelas privadas había un 50% que se negaba a creerlo y un 50% que lo aprobaba sin ningún problema. Mientras que en la escuela pública sí había un mayor contenido de personas que decían, pues si algún familiar mío está relacionado con un aspecto indígena. Quizás esto sea un poco relacionado con los estereotipos occidentales, ¿no? Que nos venden ahí la idea de cómo debe ser la persona moderna o la persona vanguardista, empoderada. Precisamente, ¿no? Que no tiene que tener como este background indígena, que tiene que ser precisamente con esta condición de una persona Caucásica, con cierto conocimiento, que va a ser caucásica, que va a lograr ciertas cosas, porque esta es la fórmula del éxito, ¿no? Lo vemos en la televisión, el indígena siempre va a pertenecer a una clase económica baja, mientras que la persona que se parece más a alguien caucásico va a pertenecer a una clase alta. Analizando nuestro origen étnico, doctor, digo, a lo mejor muchos lo sabemos, pero vale la pena recordar cómo está constituido realmente México en cuanto al mestizaje. Es muy interesante, ¿no? Porque llegan los europeos, desembarcan, inician este recorrido por Veracruz rumbo hacia México e inicia todo este proceso de mestizaje. Inician las guerras, inicia la muerte de muchos indígenas, pero también, más que las guerras, algo que mata a los indígenas, que casi arrasa con un poco más del 50%, es precisamente las enfermedades que traían desde Europa. También debemos de recordar que han de haber sido más de 3 meses en viajar en barco desde España hasta lo que era el puerto de Veracruz, entonces realmente pues todas las enfermedades que se estuvieron acumulando ahí desembarcan, arrasan con más del 50% de los indígenas. De ahí es mucho más fácil que empiece a surgir el mestizaje entre pueblos indígenas y españoles. Entonces realmente hoy en día podemos decir que pues no hay una raza pura propiamente, sino somos resultado de una mezcla biológica y cultural. Exactamente, y no solo en México, ¿no? También lo podemos ver precisamente en Estados Unidos, en países de Latinoamérica, cómo se han ido mezclando las diferentes culturas, las diferentes razas para precisamente generar nuevos indígenas, ¿no? Hay que recordar qué es lo que significa la palabra indígena. La palabra indígena significa originario de un lugar. No tiene ninguna connotación negativa, no tiene nada que ver con poca cultura, con color de piel, con ninguno de los estereotipos negativos. Al contrario, es originario de algún lugar. Exactamente. Doctor, algunos ejemplos prácticos que desgraciadamente hayamos visto en nuestra entidad acerca de la discriminación a los indígenas. Salía ahí, hubo una nota que de hecho comentábamos, que era precisamente el que 2 indígenas llegaron a la estación de autobuses y al tratar de abordar un taxi para llegar a otro lugar, se les cobró una excesiva cuota. ¿Esto qué es lo que sucede o qué es lo que demuestra? ¿No? En el momento en el que identificamos a alguien que sea indígena, vamos a pensar en el cómo podemos abusar de él. ¿Por qué? Porque también es lo que siempre vemos, es la forma en la que se nos ha condicionado. Incluso también en ciertos municipios que tal vez no estén preparados para apoyar al sector indígena, cuando ellos llegan a solicitar algo o a solicitar ayuda precisamente por el poco español que manejan y no hay alguien que pueda ayudarlos en determinados elementos o cosas que quieran. Yo creo que hay mucho por hacer todavía en cuestión de protocolos, en cuestión de tener algo más
claro sobre cómo se debe dar la atención, porque al final de cuentas el trámite para una documentación, como en el caso que nos platicaba de tramitar un pasaporte, tramitar una credencial de lector, pues el idioma o pues ahora sí que la cuestión étnica no tiene por qué ser un impedimento. No, al contrario, debería de ser precisamente como lo veíamos en la ley que se manejaba, ¿no? No debe de haber discriminación hacia el indígena, al contrario, se debe tratar como otro ciudadano más que va a solicitar algún tipo de ayuda, algún tipo de apoyo y se le debe de brindar el servicio sin ningún problema. Y estar preparados como entidades de gobierno para ello. Exactamente. Doctor, ¿alguna recomendación o reflexión que nos pudiera dar para pues contrarrestar o abatir este tipo de prácticas negativas como puede ser el estereotipo de los indígenas? Sí, creo que, y sobre todo el papel que juega la televisión, el medio de comunicación por excelencia que llega a millones de personas y cómo representa precisamente este personaje. Creo que los guionistas, las personas que escriben los diferentes programas de televisión tienen una responsabilidad enorme al presentar precisamente al personaje indígena, sobre todo dentro de México, ¿no? Cómo lo van a presentar, cómo lo van a hacer, porque estos programas llegan a millones de personas y la forma en la que ellos van a percibir cómo es el personaje indígena depende también mucho de ellos. Creo que la educación es básica para poder entender todas estas diferencias de lo que vemos en la televisión, que no es la vida real, y sobre todo educar a las personas para tener más que tolerancia, respeto hacia las diferentes culturas y a la diversidad de personas que existen en México. Muy bien, pues bueno, yo creo que tenemos una gran responsabilidad los medios de comunicación, pero también las personas que no están en un medio de comunicación en su diario vivir tienen la posibilidad de, ahora sí, contribuir con su granito de arena y ser conscientes de que lejos de pues, ser algo negativo, al contrario, es una situación que nos enriquece culturalmente a nuestro país. Bueno, pues les agradecemos por haber estado con nosotros en este programa. Le pedimos que sigan nuestra transmisión en Canal 53, así como en sus repeticiones, las cuales están apareciendo en nuestras pantallas, así como nuestras transmisiones de Facebook. Bueno, pues si tuvieran alguna experiencia parecida que nos quisieran compartir o alguna pregunta sobre el tema, también la pueden hacer llegar a través de las redes sociales. Bueno, pues doctor, le agradecemos mucho por haber estado aquí con nosotros. No, muchas gracias por la invitación y aquí estamos para servir. Esperamos que esta valiosa información les sea de utilidad y pues bueno, nos despedimos con ustedes, no sin antes invitarle para verlos en otro programa de Acción Legal.